Ahora, a diferencia del congresista que nadie lo puede sacar, que es casi el cargo inmortal del Estado, el presidente no es así. Nosotros podemos vacar al presidente. Destituirlo se le llama vacancia en el caso presidencial. ¿Cuándo puede sacar un presidente? Si el presidente muere. Obviamente no va a gobernar una persona que ha fallecido. ¿Y quién entra en su cargo? El primer vicepresidente. Pero ¿qué pasase si hubiera un viaje y se fue el presidente y el vicepresidente y mueren las dos personas? ¿Quién ingresa? El segundo vicepresidente. Pasa lo mismo también cuando es un proceso judicial. Si el primer presidente es suspendido porque va a la cárcel, o sea, ya está en la cárcel, y el presidente y el vicepresidente están implicados entre el segundo. Pero si los tres estuvieran implicados en el proceso judicial, no podría entrar ninguno de los tres. Entonces, ¿quién toma el mando? El presidente del Congreso. Pero no es vitalicio. Lo llaman para ordenar el Estado y convocar a elecciones. Pero ¿qué pasaría si por un problema se disuelve el Congreso, los presidentes no están? ¿Quién va a tomar el cargo? Para evitarnos problemas pasa lo que nosotros tuvimos en el caso de Paniagua. Se convoca a un presidente transitorio, el cual ordena el Perú por ese tiempo, puede ser un año o menos, y luego se convoca nuevamente a elecciones. ¿Cuándo también lo puedes destituir? Cuando de repente se encuentra en incapacidad física. No ha muerto, pero está en estado de coma, no se puede parar de su cama, está hospitalizado y no hay un tiempo en el cual vaya a recuperarse, se le vaca. O de repente incapacidad moral, actos de corrupción, está en la cárcel, diferentes procesos, también lo vamos a vacar. Y le llaman también incapacidad moral cuando hay una serie de problemas en el Estado peruano y el presidente no hace o no toma ninguna acción o medida de incapacidad moral. En relación al Congreso, el Congreso lo va a vacar también cuando se va de viaje sin pedir permiso. O de repente pide permiso por un mes y no regresa en un mes, vuelve en 2 meses. No cumple el periodo. Ahí como que van a haber algunos casos, ¿no? Supongamos que se pasó medio mes o un mes, pero era una junta importante de presidentes, el Congreso lo evaluaría. Pero si de repente se quedó un mes más allá porque había una fiesta, una reunión de presidentes, obviamente que esa es cláusula de vacancia. Pero ¿quién toma la decisión al final si lo vacan o no? El Congreso. Tenemos luego, si no convoca elecciones, una de sus funciones es convocar elecciones, y si no convoca elecciones es como si se quisiera quedar vitalicio, o sea, quiere hacer una dictadura, eso es peligroso, entonces también lo vacamos, para evitar cualquier problema en función de su cargo. Y no siempre podemos vacarlo, también podemos suspenderlo. No como en el caso del congresista lo suspendían 120 días de legislatura. En este caso lo suspendemos en el tiempo en que dure el juicio, para ver si eso no es culpable. Si es culpable, vacancia, y si no es culpable, simplemente suspendido. O también de repente tiene una incapacidad temporal, ya no total, o sea, no está en coma ni nada, tuvo un accidente y por un tiempo es declarado su cargo suspendido. Entra el vicepresidente y cuando él se recupera, vuelve a obtener el cargo. Ahora, ¿cuáles son las funciones del presidente? Primera función, hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Para qué? Para lograr la gobernabilidad democrática. En otras palabras, lograr el Estado de Derecho. Si nosotros como ciudadanos o sociedad civil tenemos que cumplir las leyes, obviamente el presidente debe hacer cumplir las leyes. ¿Representar a quién? A la nación. Siempre que haya una situación importante va el presidente y si no puede el presidente manda al vicepresidente porque a veces pueden haber eventos paralelos. No puede ir otra persona, va a ir la primera dama, no, porque si no han llamado a la primera dama en sí, necesitan al representante de la nación, o va el presidente o va el vicepresidente, segundo vicepresidente, no puede ir otra persona. La defensa nacional, es decir, cuida el orden interno en función de desastres naturales, delincuencia, entre otros, y el orden externo, guerras o problemas que tengan que ver en función de las fronteras. Convoca elecciones de todo tipo, desde las presidenciales hasta las locales. Pero obviamente, ¿quién hace efectivo esta convocatoria? El Jurado Nacional de Elecciones. Convoca legislatura extraordinaria. En la clase anterior vimos que la legislatura es el periodo en que trabaja oficialmente el Congreso.
Es decir, se dividen en 2 periodos de legislatura, legislatura número 1, parte número 2, en periodos de intermedio de descanso durante sus 5 años. Pero extraordinaria es cuando se encuentran en esta temporada en el cual no obligatoriamente tienen que estar reuniéndose en el Congreso, pero el presidente quiere aprobar una ley o necesita una ley de urgencia, entonces los llama, los convoca. A eso se le llama legislatura extraordinaria. Y maneja la política exterior, en otras palabras, acuerdos, TLCs, entre otros. ¿Y con quién trabaja de la mano para lograr todas estas políticas exteriores? Con el ministro de Relaciones Exteriores. Luego vemos, el presidente puede convocar a indulto, por eso le dicen a Kuczynski que puede indultar a Fujimori. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Primero recordemos un término de la semana pasada, amnistía. ¿La amnistía quién la da? El Congreso. ¿Y quién da el indulto? El presidente. Ahí hay una diferencia. Segundo, la amnistía perdona, ¿qué cosa? La pena o condena y dice que la persona es inocente. Y ya la semana pasada especificamos los casos que pueden haber en amnistía. Pero ¿qué pasa con el indulto? El indulto reduce o perdona la pena, pero la persona sigue siendo culpable. ¿Por qué entonces podemos hacer indultos? Hay casos. Indultos simples que simplemente el presidente revisa algunos casos y dice esa persona debe reducirse de la pena o en otras palabras debe salir libre por buena conducta, supongamos. Conmutación de penas. Ahí es un cambio de pena. Estaba en la cárcel. Entonces que el presidente Fujimori ya no esté en la cárcel, sino que ahora tenga arresto domiciliario. También es un tipo de indulto. Derecho humanitario, lo que piden por Fujimori. No, es que esa persona ya es mayor de edad o tiene una enfermedad. Derecho humanitario. Por humanidad, por favor, hay que liberarlo. Y derecho de gracia es cuando el presidente decide en algunas fechas importantes o casos especiales revisar no solamente el de mandatarios, sino de personas y sin necesidad de tener una cláusula específica por la función de ser presidente, otorga el indulto a algunas personas. Derecho de gracia, como un regalo que él brinda a personas que obviamente tienen una condena pequeña o que no ha sido un delito grave. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? Indultos, mientras que el Congreso, amnistía. Entre otras funciones tenemos cumplir resoluciones. Obviamente, si él manda resoluciones o el Congreso le manda alguna resolución, él tiene que cumplirlas. Iniciativa legislativa, todos podemos presentar leyes, pero ¿quién tiene la iniciativa legislativa directa aparte del Congreso? El presidente lleva una propuesta de ley y se los da al Congreso. Administrar la hacienda pública, en otras palabras, los bienes y el dinero que tiene la nación. Nombrar y remover cargos, por eso que la remoción decíamos que no la hacíamos nosotros directamente, la hacía alguna persona que la ha elegido. Ellos eligen a los ministros, los pueden remover. A menos que el Congreso le haya dado un voto de censura y obligatoriamente tenga que quitar y poner otro ministro. Extradición, ¿se acuerdan? En el caso de Belaúnde del Ocio le decían al presidente que trajera a ese personaje y el presidente no declaraba la extradición. Ellos lo pueden hacer. Y la pregunta principal, ¿puedes disolver el Congreso? Sí, pero no en cualquier momento, porque si no sería un abuso de poder. Solamente lo disuelven cuando se han negado 2 reuniones de consejos de ministros. En otras palabras, va al Congreso el premier y pide el voto de confianza y no le dan. Luego vuelve a ir y tampoco le dan. Entonces el presidente puede tomarlo como que no lo dejan trabajar al Congreso. O de repente pueden quitar al premier, pedir otro premier y así lo hacen continuamente. Entonces ya tiene la cláusula para poder disolver el Congreso. Y por última parte tenemos ahí el Consejo de Ministros. Es muy fácil. ¿Ministro quién puede ser? Puede ser uno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Por eso siempre vemos ministros a veces vestidos de uniforme. El de las Fuerzas Armadas generalmente es ministro de Defensa y el de la Policía Nacional, ministro del Interior. Un congresista puede ser ministro en casos especiales. Si no encuentran a otra persona para ese ministerio, entonces ponen al congresista. Es a la vez congresista y a la vez ministro. Ellos se encargan de refrendar los actos del presidente. Como ya hemos dicho, si no lo refrendan, este acto queda nulo. Y el premier es el más importante. Este premier entonces también le llaman presidente del Consejo de Ministros, le llaman también primer ministro o le llaman premier. Y su función
es obviamente coordinar con todos los ministerios y hacerse uso de soberanía sobre las entidades públicas descentralizadas ejecutivas. Y en el caso del Premier podría tener un ministerio, pero en el caso del Perú se prefiere tener 18 ministerios separados del Premier. Hay muchos ministerios, son 18, pero vamos a ver los que nosotros sabemos que su función no necesariamente va con su nombre, ¿no? Si tú dices agricultura, ya sabes que se encarga de agricultura, pero en el caso de estos 6 son casos particulares. Defensa, entonces, ¿de qué se encarga? Del cuidado del orden externo. Interior, cuidado del orden interno, ahí está la policía por eso. Mujer y poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son poblaciones vulnerables? Niños, ancianos y personas que el Estado haya declarado como agentes de vulnerabilidad. Jóvenes en edad de trabajo, pero en casos específicos. Producción, ahí nos viene a la mente, pesca e industria. Justicia, profesora, ¿cuándo trabaja el Ministerio de Justicia? Ello solamente es cuando hay problemas en el Poder Judicial, es decir, que no se impartió la justicia debidamente. Por eso habla en función de los derechos humanos. ¿Quién nos apoya cuando nosotros tenemos un juicio en función del Estado con el Tribunal para las Garantías Constitucionales? ¿Y quién nos defiende si tuviéramos algún juicio con alguna entidad internacional? Y desarrollo e inclusión social estamos hablando nosotros de personas en pobreza o extrema pobreza y personas que también son víctimas de discriminación. Y los demás ministerios, su nombre evoca la función que cumple. Entonces, hasta ahí nosotros hemos terminado el tema de poder ejecutivo.